Vamos a leer todos juntos el libro Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 11. ¿Sí? Vamos a leer en una voz alta. Todos juntos empezamos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del pecado sabiéndolo también su mujer, y lo trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajes de precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pudiste esto con tu corazón. No has metido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, los sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro dijo: ¿por qué convisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo lo que oyeron estas cosas. Amén. Amén. Bueno, hoy lo hizo muy bien. Hizo la oración muy bien. Caí, lo hizo muy bien. Ella es de Myanmar, ¿sí? De Myanmar. Y de Myanmar, y lo leyó en español, ¿sí? Así que lo hicieron muy bien, lo hizo muy bien. Y lo importante es desafiar, ¿sí? Desafiar siempre, porque no quedar porque yo no puedo, sino no lo hacemos nosotros. Dios está junto con nosotros, y Dios, a través del Espíritu Santo, Dios nos hace hacer todas las cosas, ¿sí? Un hijo de Dios, no hay algo imposible, amén. Es todo posible, porque el Espíritu Santo que está en nuestro corazón nos hace poder hacer todas las cosas, amén. Por eso es muy importante desafiar, ¿sí? Aunque haga bien o mal, no es importante, sino lo importante es desafiar, ¿sí? Para la oración, desafiar para la evangelización de Latinoamérica. Amén. Por eso es muy importante. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Mateo 16:16. Confesamos todos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Amén. Tú eres el Cristo, el Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado. Vean los ojos, ¿sí? Vean los ojos y digan: seamos un culto de Latinoamérica de un corazón y un alma. Seamos un culto de Latinoamérica de un corazón y un alma. Amén. Seamos los creyentes, los hermanos, los creyentes del mismo corazón y del mismo alma. Amén. Tener el mismo proyecto. ¿Cuál es? La evangelización de 237 naciones y 5.000 tribus. Amén. Es muy importante. Hoy vamos a compartir la palabra que va a cumplir y que va a obrar en nuestra vida. Es una vida que recibe reconocimiento delante de Dios. Amén. Es el libro Hechos, capítulo 1 hasta el 11. ¿Sí? Hechos, capítulo 1, versículo 11. Está puesto mal, pero bueno. Volviendo al tema, nosotros viviendo en esta vida, ¿sí? En este mundo de campo de Génesis 3, todas las personas que no
no falte ni una persona, viven con muchos deseos, ¿sí? Deseos, tener ayudas, tener deseos, ejemplo, de ganar mucho dinero, ¿sí? Muchos extranjeros, muchos multiculturas vienen a Corea para ganar dinero, ¿sí? Y para buscar una vida mejor, ¿sí? Algunos tienen deseos de esperar una vida mejor, ¿sí? No vienen al otro país a vivir porque quieren sufrir más que su país, ¿sí? Todos van a vivir otro país porque tienen un deseo de tener una mejor vida, ¿sí? A mis hijos, a mis hijas, ¿sí? A mi marido, a mi esposa. Como esto, nosotros tenemos muchos deseos, tener éxito, tener hermosa familia, pero de los muchos deseos, uno deseo que nosotros tenemos y que queremos tener es el deseo de ser reconocidos, ¿sí? Reconocidos por las gentes, reconocidos, ¿sí? Por las personas, los alumnos reconocidos por maestros, ¿sí? Los trabajadores ser reconocidos por mi jefe. Ejemplo, Andy quiere ser, mi restaurante sea den un reconocimiento grande a los clientes, ¿sí? Que es un lugar muy bueno, rico, y el cocinero es muy lindo, el cocinero cocina bien, ¿sí? Como esto, todos quieren ser reconocidos por alguien, ¿sí? Y en ese rubro. Por eso hoy en la palabra dice que un psicólogo muy famoso de Estados Unidos, quien se llama Abraham Maslow, lo dividió en 5 pasos, ¿sí? En 5 pasos los deseos del hombre más importantes. El primero y el segundo paso son el deseo básico, ¿sí? Y es el deseo fisiológicas. Y son los deseos de seguridad. Espero tener que mi familia o yo tengan seguridad en mi vida, ¿sí? Tener buena vida. Y el tercer paso es el deseo de pertenencia y del amor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es el deseo de tener mis cosas y quiero tener mis cosas que lo amo, la gente que lo amo, ¿sí? Y cuarto deseo del hombre es el deseo de respeto, respeto. Quieren ser todos respetados, ¿sí? Nadie que me discriminen, nadie me vea mal. Quieren ser que todo sea respetado por todas las personas. Y el último, quinto deseo es el deseo de autorrealización. ¿Qué quiere decir el deseo de autorrealización? Es que se cumpla todo el deseo que yo quiero hacer, ¿sí? Tenemos una meta y entonces es el deseo que cumpla ese deseo, ¿sí? Ejemplo, quiero tener un buen carro y entonces es tener el deseo de comprar hasta llegar a comprar ese carro. Yo hago lo hago todas las cosas, ¿sí? No importa, no hay excepción. Yo para llegar a ese punto hago lo posible, trabajo, ¿sí? Lo que hago, voy a llegar a esa meta. Eso es el deseo de autorrealización. Como esto, de aquí el tercer, cuarto paso pertenece al deseo de ser reconocido, ¿sí? El de los quintos pasos que vimos, el tercero y el cuarto está hablando. ¿Qué es el tercero y cuarto? Es el deseo de pertenencia y de amor y el deseo de ser respetado, ¿sí? Como esto, el tercero y cuarto paso pertenece en el deseo de ser reconocidos, ¿sí? Reconocidos, que la gente me reconozca, quién soy yo. Quiere decir, ¿qué quiere decir? Para completar el deseo de ser reconocido, ¿sí? Para que la gente me respete, tiene que haber el primer paso, es tener respeto y recién ahí pueden pasar al quinto paso, que es autorrealización, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si nosotros no somos respetados, ¿sí? Si no podemos pasar el tercero y cuarto paso, no vamos a llegar el paso de autorrealización, ¿sí? No llegamos a hacer ninguna cosa. Si a mí no me respetan, ¿sí? Si a mí no me reconocen la gente como un buen trabajador, como un buen padre, ¿sí? Como un buen alumno en todo su rubro, y entonces no pueden lograr el siguiente paso, ¿sí? Lograr lo que yo quiero. La gente primero me tiene que reconocer. En mi trabajo
mi jefe tiene que reconocerme para que yo gane mucho dinero, ¿sí? Y en las escuelas, el maestro me tiene que reconocer que estudio bien, así puedo llegar al siguiente paso, que es de ser un buen alumno, de entrar a buenas universidades, de buenas escuelas y colegios. Por eso, esto quiere decir que una persona esfuerza todo lo posible para cumplir y el objetivo y el deseo, ¿sí? Ese es el quinto paso que quiere decir autorrealización. Toda la gente vivimos para lograr un objetivo, ¿sí? No vivimos para vivir, vengo a este mundo porque nací, porque no quise nacer, pero nací, vivo como normal, sin hacer nada y muero listo. No, no hay ni una persona que vivan así. Por eso todos tienen el objetivo de llegar a cumplir esto. Y entonces, como esto, alrededor de nosotros hay muchas personas que están resentidos, heridos por no ser reconocidos. Ustedes vean a sus alrededores, en sus trabajos, en sus escuelas, ¿sí? En los lugares donde están ustedes, muchas personas, no me reconoce, yo no sabe quién soy yo, ¿sí? No sabe quién soy yo, pero ¿por qué no me reconoce? ¿Sí? No me respeta a mí. Y entonces, al no ser reconocido, muchas personas se resienten, se enojan, ¿sí? Yo hice esta cosa, pero no me conoce. Por esta razón, muchas personas que esfuerzan, ¿qué hacen? Esfuerzan para ser respetados por la gente, ¿sí? Se esfuerzan para ser respetados por las personas, ¿sí? Ustedes eso lo saben, no solo espiritual, sino no espiritual, de las cosas de este mundo, todo, nosotros para lograr algo tenemos que ser respetados, ¿sí? Reconocidos por alguien. Porque una persona que cree, que crece, vean la diferencia, ¿sí? Una persona que crecieron recibiendo reconocimiento de muchas personas, después tiene una relación con las personas, una relación positiva, ¿sí? Siempre es activo, es todo positivo, no es negativo. Todas las palabras que dices son positivas. Al cambio, una persona que creció sin ser reconocido, vive, vean la diferencia, viven una vida en frustración, en humillación, teniendo problemas de las relaciones con otras personas, ¿sí? Por eso ustedes vean, si hay algún conocido que no tiene buena relación humana, ustedes tienen que verificarlo. Esa persona, ¿sí? Está en este estado, ¿sí? Quiere ser reconocido, pero no puede. Nadie me reconoce. Y entonces, en vez de tener una vida activa, tiene una vida de fracaso y tiene una vida de humillación solamente. Ustedes vean, también hay un análisis que dice esto. Una de las razones que un hijo que quieren estudiar, estudian con todos sus esfuerzos, ¿saben por qué? Para ser reconocidos por su padre. Hay hijos, ustedes vean, hay muchos hijos, aquí hay muchos padres, madres, todos sus hijos no crean que quieren estudiar, ¿sí? No crean que ellos quieren estudiar. Hay muchos hijos, hijas, que odian estudiar, ¿sí? Quiere salir a jugar, pero teniendo, sí, teniendo ese deseo, estudia y estudia lo máximo. ¿Por qué? Porque quiere que mi padre me reconozca como un buen estudiante, ¿sí? Quiero ser reconocido por mi papá, ¿sí? Que mi papá me felicite, ¿sí? Que diga, estudias muy bien, mi hija, querida mi hija. Hay deseos así de los hijos. Y esto pasa lo mismo en el trabajo, ¿sí? En matrimonios. Ustedes todo quieren ser reconocido por su esposo, por esposa, ¿sí? En su trabajo quiere ser reconocido por sus jefes. Todo quiere ser, nadie quiere ser, no me felicite, a mí me gusta estar solo y quiero que me eche. No hay una persona así. Quiero que me insulte y quiero que digan que soy mal trabajador. No hay, aunque no
Si no es un loco, es algo imposible que diga eso, ¿sí? Todo quiere ser felicitado, reconocido por su jefe, por su amigo, por su familia. Como esto, este deseo del hombre de ser reconocido no es solamente en nuestra vida cotidiana, sino, ¿dónde está? Si no pasa lo mismo en nuestra vida de fe, ¿sí? En nuestra vida de fe también tenemos que tener este reconocimiento, ¿sí? Reconocimiento. ¿Por quién? Por nuestro Dios. Amén. Si vemos en el capítulo de hoy, contiene este contenido. ¿Qué contenido? Aparece el caso de Ananías y Zafira, ¿sí? Ananías y Zafiras. Y Ananías y Zafira eran matrimonios, ¿sí? Son matrimonios. ¿Qué sucedió a este matrimonio? Sucede un gran problema. Ellos al principio hicieron con buena voluntad, ¿sí? Ellos vendieron toda su heredad, ¿sí? Todos sus bienes, y vendió esto y después entregó la ofrenda a la iglesia primitiva, al debajo de los apóstoles. Pero, ¿qué sucede? Ellos dos, sucede un caso que mueren ese matrimonio. ¿Qué había sucedido? Entregó la ofrenda porque murió este matrimonio. Eso es lo que vamos a ver hoy. Si vemos en el capítulo de hoy, sale este contenido, ¿sí? ¿Por qué murió? Justamente murieron por, que dice, acá vamos a leer en el versículo, mentir al Espíritu Santo, ¿sí? Ellos vendieron sus bienes, pero hizo la ofrenda en la iglesia, pero murieron. ¿Por qué? Porque mintió al Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a ver por qué. En el trasfondo de este matrimonio tenía el deseo de ser reconocido, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Este matrimonio, en vez de tener una vida de fe, de tener reconocimiento delante de Dios, este matrimonio lo que único interesó y el deseo que querían tener era ser reconocidos por la gente, ¿sí? Por las personas. O sea, esta ofrenda vendió la heredad no para ser reconocido por Dios, sino vendió su heredad para que la gente le felicite. Ah, Eduardo, eres grande, grandioso, vendiste tu casa para hacer la ofrenda de establecimiento, ¿sí? De la construcción de la iglesia, para que la gente le honre, ¿sí? Lo respete. Wow, es gran señor. Por eso este matrimonio, lo único que tenía interés es el interés. Quería llamar atención a las personas que estaban alrededor, hasta el lugar. Y entonces, esto, ¿hasta qué punto le hizo llegar a este matrimonio? Llevó hasta el lugar de mentir al Espíritu Santo, ¿sí? Ellos, para ser reconocido por la gente, para ser reconocido por las personas, llega hasta el lugar de mentir al Espíritu Santo. Y vamos a ver hoy qué es lo que sucedió. Muchas personas dicen, ¿sí? No solo Ananías y Zafira, sino nuestra vida, ustedes y yo. Muchas personas dicen, hacemos esto, hacemos esta devoción, hacemos la colaboración, hice una vida de fe mejor que otras personas, pero ¿por qué la gente no me reconoce, sí? Yo lo ayudé a esa persona para que pueda instalarse bien en Corea, pero cuando está, lo que habla esa persona es, le felicita a otros, dan gracias a otras personas. Como esto, muchas personas quieren un premio, ¿sí? Si yo hice esto, ¿por qué la gente no me felicita? Yo hice la ofrenda, ¿por qué la gente no me reconoce? Como esto, Satanás siempre está continuamente engañando, ¿sí? El diablo nos engaña ¿de qué? De tener decepción, ¿sí? Decepción. Ah, la próxima no voy a hacer nada. Yo hice esto, si nadie me felicita, si nadie me conoce de mi trabajo que hice, ah, la próxima no lo hago, listo, chao. Ah, fui a la iglesia y el pastor, yo hoy fui a la iglesia durante, no iba casi un mes, regresé a la iglesia, pero el pastor está, eh, está hablando con otro multicultura. Se olvidó de mí. Esta iglesia de pi, no voy a venir más. ¿Sí?
Puede suceder. Yo trabajé para el pastor toda mi vida. Yo soy, ejemplo Andy, yo soy un creyente que hace 5 años, desde la fundación del culto Latinoamérica, pero ahora el pastor no me necesita, ni me habla, ni me saluda, se concentra en Fernando, en Eduardo. Voy a dejar de venir, ¿sí? Como esto, Satanás, el diablo, nos da en nuestro corazón el engaño de decepción, ¿sí? Decepcionar, no vengo más, no sabe quién soy, yo soy. Hay muchas personas de la iglesia que dicen, yo sabes quién soy, yo soy, yo, todo yo. Esto es la estrategia de Satanás de Génesis 3, ¿sí? Estar centralizado en egoísmo, en sí mismo. Al final esto, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué le estoy hablando esto? Porque esto al final es un obstáculo gigante que molesta para el crecimiento de la vida de fe. Amén. Esto es obstáculo, ¿sí? Después de yo, y estar siempre en decepcionado por la gente, ¿sí? Que nadie me reconoce. Esto al final molesta para tener nuestro crecimiento de fe. Tenemos que limpiarlo rápido. Además, no termina ahí, sino destruye la comunidad. ¿Cuál es? Culto de Latinoamérica. Esto es una comunidad. Al final esto rompe la comunidad de culto de Latinoamérica, ¿sí? Esto destruye, esto es la estrategia de Satanás. Destruir totalmente donde estén alabando al Señor, ¿sí? Destruir una comunidad del Evangelio, ¿sí? Para que ellos se separen totalmente, para que no alaben más al Señor. Por eso nosotros tenemos que estar despiertos. Oro para todos los creyentes del culto Latinoamérica a través de la palabra de hoy. En cualquier situación que estemos, quiero que ustedes sean corandeos, ¿sí? Delante de Dios. Hacer todas las cosas delante de Dios. Aunque no me reconozca en mi trabajo, aunque no me reconozca en la iglesia, ¿sí? Aunque no me reconozca que soy un buen jugador de fútbol, hágalo delante de Dios, ¿sí? Todas las cosas que haga es hacerlo delante de Dios. Amén. Quiero que todo lo creyente sea un creyente de hacer devociones, ¿sí? Las obras y el evangelismo delante de Dios. Amén. Punto 1 es la importancia de una persona que está despierta, ¿sí? Vamos a ver, y entonces, ¿por qué tenemos que estar despiertos? Vea esa importancia de una persona despierta, ¿sí? Aquí tenemos, como estamos llegando casi 40, 45 creyentes, pero aunque se duerman todo, si una persona está despierta, el milagro y la obra de Dios, ¿sí? Se levanta, amén. Toda la tiniebla se desvanecen, amén. Una persona despierta, una persona que aferre esta palabra del púlpito, pueden salvar a 237 naciones, amén. Es muy importante. Vamos a leer Hechos capítulo 5, versículo 1 hasta el 2. Vamos a leer en voz alta. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Amén. Ustedes vean, el libro hecho está hablando la iglesia primitiva, ¿sí? La iglesia primitiva, ustedes como ven, comenzó con 120 personas, con 120 creyentes, pero empezaron a tener crecimiento, empezaron a venir de muchos lugares, ¿sí? Y empezaron a levantar el avivamiento y empezó a llenar muchas personas y venían de diferentes tipos de lugares, de diferentes personas, ¿sí? Aquí también nosotros somos el culto de Latinoamérica, pero aquí ¿cuántas naciones hay? Por lo que yo conozco son Perú, México, ¿sí? ¿Dónde estaba? Myanmar, Brasil, Argentina, bueno, Colombia, perdón, Ecuador, Venezuela. Tenemos como 7, 8 países aquí reunidos y estamos entregando el culto a Dios. ¿Cómo esto?
dentro de esas personas que habían una, de venir tantos lugares, de diferentes lugares, de diferentes personas, dentro de ahí había personas que tenían problemas económicos, problemas financieros, ¿sí? Muchas gentes escucharon los milagros, ¿sí? Los milagros, y vinieron, pero ellos tenían, algunos que vinieron tenían problemas económicos. Por eso, entonces vamos a ver, porque esas muchas personas que vinieron, ¿sí? En la iglesia primitiva, esas personas que aceptaron al Señor Jesucristo, estaban, antes de venir la iglesia primitiva, ellos estaban debajo del cuidado del judaísmo, ¿sí? Y entonces ellos iban, hablando así, ellos iban a otra iglesia, no eran la iglesia primitiva, venían a otra iglesia, estaba debajo del judaísmo, pero justamente en el judaísmo daba tres cosas muy importantes, ¿sí? Daba importancia en tres cosas, que es en oración, ayuno y ayuda, ¿sí? Ayuda. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque al cumplir estos, ellos en el judaísmo pensaban que tenían una vida piadosa, ¿sí? Haciendo esos tres, oración, ayuno y ayudando a las personas que necesitan, pensaban que hacían un acto piadoso, ¿sí? Y entonces muchas personas recibían la ayuda del judaísmo, ¿sí? El judaísmo le ayudaba. Venían muchas gentes que necesitaban dinero, le ayudaban. Que necesitaban comida, lo ayudaban. Pero ello, ¿qué pasó? Después de aceptar al Señor Jesucristo, después de ir a la iglesia primitiva, sucede un gran problema, ¿sí? Ya el judaísmo no le ayuda más porque ya no pertenece en la iglesia del judaísmo. Y entonces ellos ya les llegó el problema en el acto. No había nadie que le ayude. Por eso en la iglesia primitiva había avivamiento, pero era un tema para solucionar el problema económico de los creyentes, ¿sí? Y entonces la iglesia primitiva estaba concentrando para esto. Y entonces, ¿qué sucede? Para solucionar estos problemas, en el momento, en Hechos 4, 36 al 37, aparece una persona que se llama Bernabé, ¿sí? Bernabé vende su heredad, ¿sí? Vende su campo y deja de los pies de los apóstoles. ¿Qué quiere dejar? ¿Qué quiere decir dejar los pies de los apóstoles? Hablando ahora, es la ofrenda, ¿sí? Ustedes como ofrenda, dan ofrenda. En una palabra quiere decir, era una ofrenda para que utilice para ayudar a los creyentes, ¿sí? Para ayudar, para que la iglesia tenga mantenimientos, para que ayuden a la gente que necesitaban. Entonces, los creyentes estaban sorprendidos, ¿sí? De golpe vino un Bernabé, un señor que se llama Bernabé, vendió su campo, su heredad, y ofrendó a la iglesia. Y entonces, ¿qué sucede? Otros creyentes se asustaron. ¿Quién es él? ¿Cómo puede vender el terreno para ofrendar, para ayudar a otras personas? ¿Ustedes cómo piensan? ¿Pueden vender su campo para ofrendar en la iglesia, para ayudar a los creyentes que necesitan, Andy? Está dudando. Bueno, no es fácil, correcto. No es fácil. Pero este Bernabé hizo. Y entonces la gente lo miraba, wow, ¿quién es? Estaba sorprendido. Quiero ser como él. Y entonces, ¿qué sucede? Entonces surge una cosa. Entonces el matrimonio Ananías-Zafira, ¿sí? Viendo eso, tenía envidia de Bernabé. Yo quiero ser como él. Quiero que la gente me respete y que sepa quién soy y que me reconozca. Y entonces Ananías y Zafira vendió sus bienes, ¿sí? Vendió su heredad para ser llamativo para las personas, para que lo admiren. Ananías y Zafira. Ustedes vean, está comenzando mal, ¿no? La razón que vendió su heredad Bernabé es para ayudar, es para el Señor, sí, para que el Señor lo ayude,
a los creyentes, pero la actitud de Ananías y Zafira no era esto, sino quería que la gente lo admire. No era para el Señor, no era una ofrenda dedicada para el Señor. Vea, es diferente voluntad de la ofrenda de Bernabé. Ananías no hizo la ofrenda verdaderamente porque amaba a Dios. No lo hizo esta ofrenda por el amor a Dios, sino no lo hizo esta ofrenda verdaderamente para ayudar a los hermanos que tenían en problemas económicos, ¿sí? Sino lo único interés que tenía era para llenar el deseo de tener reconocimiento de las personas, ¿sí? Quería llenar, que la gente me reconozca. Y entonces, al tener pensamiento incorrecta, era un desperdicio entregar todo. Al tener mal objetivo, ¿sí? Al tener malas imágenes, mal comienzo, ellos vendió su heredad, pero ahí dijo, es mucho dinero, es muchísimo dinero. Entonces voy a quitar una parte y voy a entregar otra parte, ¿sí? Y sucede este problema. Sintió, ¿sí? Le dolía entregar todo. Y entonces lo saca una parte y entrega esta ofrenda. Mirando espiritualmente, Bernabé entregó la ofrenda llevada por el Espíritu Santo, ¿sí? Hizo con el corazón. Pero Ananías y Zafira estaba guiando por el espíritu de mentira, ¿sí? Estaba mintiendo. Como esto, Satanás entra en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en nuestras mentes y nos llena continuamente el espíritu de mentira, ¿sí? Yo le cuento mi experiencia. Yo cuando vivía en Argentina odiaba hacer la ofrenda. Yo decía, la iglesia es un ladrón. ¿Por qué? Tengo que ir, tengo que ofrendar, si no tengo ni para comer, ¿sí? Decía, ¿por qué la gente da ofrenda? Y el pastor, ¿por qué exige la ofrenda? Como esto, Satanás me llenaba, ¿sí? Y ese corazón de no ofrendar, no hace falta. Entró el espíritu de mentira, ¿sí? Y el espíritu del engaño en mi corazón. Pero después me di cuenta que no era así, ¿sí? Y esta ofrenda es para el Señor. Y esta ofrenda, a través de la ofrenda que ustedes hacen, podemos hacer el evangelismo de 237 naciones y 5,000 tribus. Amén. Lo importante no es hacer o no, tener el corazón del evangelismo. Amén. Corazón de salvar las almas. Por eso si vemos en Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, padre de mentira, ¿sí? Nuestros padres, antes de aceptar al Señor Jesucristo, nuestro padre, ¿quién es? No es Dios, es el diablo, ¿sí? No es el padre de verdad, sino es el padre de mentira. Entonces nosotros tenemos que salir de ahí, ¿sí? Salir de ahí. No estar decepcionado. No hacer las cosas en la iglesia porque que la gente me admire, sino tenemos que hacer todas las cosas, ¿sí? Hasta cualquier cosa que hagamos, orar, leer la palabra, hacer el evangelismo, ¿sí? Eso tiene que hacerlo delante de Dios. Amén. Vamos a leer Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4, todos juntos. Vamos a leer todos juntos. Hechos capítulo 5, 3 al 4. Vamos a leer todos juntos. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sujetases del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pudiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué está diciendo? Pedro, que estaba con llenura del Espíritu Santo, ya se dio cuenta que faltaba una parte y estaba mintiendo. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese
al Espíritu Santo? ¿Por qué está trayendo esta ofrenda? ¿Sí? Está hablando, ¿por qué si tú vendiste heredad para entregar al Señor, por qué quitaste una parte? ¿Por qué tú no lo haces delante de Dios? ¿Por qué quieres ser llamados que te reconozca a ti? Aquí hay un punto espiritual muy importante, escuchen, ¿sí? Si nosotros, esto es porque permitimos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Si nosotros no permitimos en nuestro corazón para que entre el espíritu de mentira, ¿sí? El espíritu del engaño, nosotros podemos rechazar, ¿sí? Podemos rechazar nuestro corazón. Podemos detener que Satanás entre en mi corazón y que me entre el espíritu del engaño, entre el espíritu de mentira. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros lo dejamos que entre. Nosotros no oramos, ¿sí? Nosotros vivimos con nuestros pensamientos. Estamos todos centralizados en mí, en éxito, en materiales. No importa, alguien se muera al lado mío. Total, que yo tenga el éxito esta vida y final. Al final de este mundo voy a vivir solo. No, está muy incorrecto, ¿sí? Nosotros podemos detener ese espíritu malo, ¿sí? Podemos orar para que no entre el espíritu de mentira en mi corazón. Amén. Por eso vean en Proverbios 4:23, yo se lo voy a leer. Sobre todas cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. De él, de nuestro Señor. Orando a nuestro Señor, nos guarda nuestro corazón. Amén. Aquí la expresión guardada, ¿qué quiere decir? Luchar con valentía con las cosas malas y obtener triunfo delante del crecimiento. Amén. Luchar, guardará. O sea, Dios nos lucha, nos pelea y nos da la victoria, ¿sí? Y después de esa victoria, Dios nos da el crecimiento espiritual. Amén. Nos da el crecimiento de vida de fe. Nos da el crecimiento de alabar al Señor. Amén. Sin darnos cuenta, tenemos un crecimiento. ¿Cómo podemos hacer para tener este crecimiento? Tenemos que estar 24 horas con la palabra del púlpito. Amén. No hay que hacer ninguna otra cosa. No vayan a las personas, sino escuchen. Ustedes cuando entran en YouTube, cuando ponen culto español, sale todos los mensajes de los 5 años. También sale el mensaje del pastor principal traducido en español. Ustedes cuando hay un problema, ¿sí? Cuando hay decisiones importantes, no busquen a las personas, sino vean el mensaje del púlpito. Dentro de ahí está la respuesta. Felipe, ¿quieres una respuesta en tu vida? Mira, escuche la palabra del púlpito. Entonces, Dios a través del pastor transmite la respuesta a ustedes, cada uno de ustedes. Escucharon el mismo púlpito, pero todos tienen diferentes problemas. Y en el mismo púlpito a todos le dan diferentes respuestas el Señor. Amén. Al final, Ananías, que tenía más grande el deseo de reconocimiento delante de las personas, al final, ¿cuál fue el final? Muy trágico. Recibe la muerte en el versículo 5. Ustedes dirán, Pastor Pablo, entonces mejor que no entreguen ni uno. Entonces va a estar vivo. ¿Sí? Vendió y quité una parte nomás y recibí la muerte. Estamos todos locos. Y Fernando, que no entrega ni un peso y está vivo. Entonces no es así, ¿sí? No. Ustedes cuando escuchan la palabra no analicen en su pensamiento, ¿sí? Y ahora le voy a decir por qué Dios hizo este acto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y qué sucede? Primero muere el marido, Ananías. Después de 3 horas llega la esposa, como leímos la Biblia, llega la esposa sin conocer esta verdad y ella muere en diferencia de 3 horas. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué murió la mujer Zafira? Zafira también sabía que estaba escondiendo una parte de dinero, ¿sí? Los dos matrimonios era igual. Oye, el pastor sabe qué dijo. Ustedes escuchen bien los matrimonios. Si uno por lo menos está despierto espiritualmente, no van a morir. Amén. Alberto o Liz, uno de los dos tiene que estar despierto, ¿sí?
Cuando los dos están muertos espiritualmente, van a morir los dos. Pero por lo menos uno, Fernando, ¿sí? Aunque esté dormida Hilda, tú tienes que estar despierto. Así van a vivir, ¿sí? Va a vivir Jair, ¿sí? Jack. Si por lo menos como esto una persona está despierta, ¿sí? No hubiera sucedido esta tragedia a este Ananías y Zafira, ¿sí? Uno de dos, pero era igual, eran igual. Espero que no sean iguales, ¿sí? Como esto, si no estamos despiertos espiritualmente, vamos a tener un fin trágico, trágico, recibiendo la muerte. Entonces, ¿por qué Dios tenía este castigo así? ¿Por qué castigó así? ¿Por qué? Porque si en la iglesia primitiva tenía crecimiento, ¿sí? Pero si después esto, si no lo detenía, iba a expandir, ¿sí? Iba a expandir y los pensamientos incorrectos le transmitía a otros creyentes, ¿sí? Por eso Dios, ¿qué hizo? Voy a matarlo a ellos, porque si lo dejo vivo, ese pensamiento, ese corazón de mentira va a afectar a otros creyentes. Y entonces al final esa comunidad se fracasa totalmente, ¿sí? Por eso Dios decidió. Así que ustedes no sean una persona que separe la comunidad de la iglesia culto Latinoamérica. Amén. Si no, hoy vieron, van a morir. Van a morir ahí. Le saca su alma y van a caer y van a morir. Esto es algo muy temoroso, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que tener esta conciencia espiritual, amén. Conciencia espiritual. Tenemos que hablar con nuestra en palabra para salvar las almas, amén. Si estamos despiertos espiritualmente, vive la comunidad. Si ustedes en su trabajo, ¿sí? Si ustedes están despiertos, ese trabajo va a vivir, amén. Si la escuela Génesis, si tú estás despierto espiritualmente, ese campo de la escuela vive, amén. Donde está Leo también, el campo de fútbol donde él está practicando. Si él está despierto espiritualmente 24 horas, ese campo va a vivir, amén. Edith también, en el lugar donde está viviendo, ¿sí? Si está despierta espiritualmente, obviamente Edith va a vivir y todo alrededor va a vivir, amén. La familia, los hijos. Oro para todos los creyentes del culto de Latinoamérica que puedan naturalizarse a través de la palabra y a través de la oración y que sean reconocidos solamente delante de Dios y todos sean protagonistas de levantar la iglesia firmemente. Amén. Punto 2 es vida de fe de un corazón, de todo corazón y continua. Vamos a leer Hechos capítulo 5, 12 al 14. Vamos a leer todo junto en voz alta. Hechos capítulo 5, 12 al 14. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como las mujeres. Amén. Después de este caso de Ananías y Zafira, ¿ve? Murieron dos, pero se multiplicó más. Después de este acto, llegó más grandes bendiciones a la iglesia primitiva. ¿Qué sucedió? Por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios y estaban todos unánimes, unidos en el pórtico de Salomón. ¿Dónde era el pórtico de Salomón? Ese lugar es un lugar donde utilizaban muchos rabinos, ¿sí? De ese momento, y en ese lugar daba la enseñanza, ¿sí? Espirituales. Hablando ahora quiere decir que era un lugar donde hacía la conferencia del movimiento de la palabra, ¿sí? El movimiento del evangelismo. Al final, por este movimiento, alababa grandemente y gran número de hombres y las mujeres creyeron al Señor, ¿sí? A través de ese caso, la gente dijo, wow, vamos a ir a ver quién es el Jesucristo. Al levantarse la obra de salvación grandemente, ¿qué pasó? El sumo sacerdote
Y los líderes judíos encarcelaron a los apóstoles, ¿sí? Como ustedes ya habían escuchado, lo encarceló, lo metió en el cárcel para que no hable más de Jesucristo. ¿Por qué? Cada vez más que a ellos hablan, Jesucristo está levantando milagro y la fuerza de los líderes judíos y del sumo sacerdote estaba perdiendo la fuerza. Quería que no hable más, pero a través del concilio fariseo, ¿sí? Llamado, ¿quién es? Gamaliel, mandó fuera por un momento a los apóstoles, ¿sí? Ninguno, ni el cárcel, ¿sí? Aunque meta el cárcel, aparecen los ángeles, sale de vuelta, ¿sí? No había cómo detener los apóstoles y no había cómo detener detener que más hable de Jesucristo. Y entonces vamos a leer en Hechos capítulo 5, 41, 42. Dice así: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Ellos entonces no podían parar y entonces lo dejó libre, lo dejó libre. Pero ¿qué dice? Ellos salieron con gozo del cárcel, ¿sí? Del concilio. Pero este gozo no era el gozo de porque eran libres, porque salieron del cárcel, sino estaba muy gozoso de haber sido tenido, ¿sí? Por digno de padecer el nombre de Cristo. Ellos estaban orgullosos que el nombre de Jesucristo, al salir a ellos, podemos hablar más el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Pueden hacer más la obra del Señor. Amén. ¿Ustedes están gozosos al venir el domingo a escuchar la palabra? Amén. Tienen que estar feliz. Esto es una bendición, gran bendición, de haber conocido la iglesia Guión y de haber conocido culto de Latinoamérica, de poder compartir esta palabra tan valioso en español. Amén. Por eso tenemos que estar gozosos. El único interés de los apóstoles que estaba en predicar en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esto tiene que ser nuestro interés. Amén. Nuestro interés es predicar en nombre del Señor Jesucristo a los 26 naciones de Latinoamérica. Amén. ¿Cómo tenemos que predicar? Con un corazón, de todo corazón, con la continuidad. Amén. Siempre con un corazón. Tenemos que proclamar el nombre del Señor Jesucristo. En el versículo 42 dice: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Al estar así, al estar con un corazón, con todo el corazón, con la continuidad, ellos no paraban. ¿Dónde iban? Las casas, ¿sí? ¿Dónde iban ellos? No paraban de decir Jesucristo. Amén. No paren de decir Jesucristo. Amén. Esta semana intente, ¿sí? Jair, intenta salir a la calle, salir de la casa, salir de tu cuarto, anda a gritar en el paradero, ¿sí? O a la gente que pasa: pastor, mira, si me denuncian, me meten en el cárcel. No te preocupes. Si te metes, yo te voy a sacar. ¿Sí? Inténtalo, desafíe. Quiero que ustedes siempre digan el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 24 horas. Orar 24 horas. ¿Qué quiere decir? No trabajar, orar 24 horas, no. Ustedes siempre en su corazón tienen que estar orando, ¿sí? ¿Para qué? Para que toda la gente escuche el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Oro para todos los creyentes del culto Latinoamérica, en cualquier lugar donde estén. Quiero que sean todos protagonistas de predicar solamente el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por poder compartir una vez más su nombre en este lugar. Señor, que la palabra y la oración sean nuestra naturaleza y que todos nosotros seamos reconocidos, no por la gente, sino que seamos reconocidos delante de Dios. Y también podamos establecer fuertemente la comunidad de la iglesia y ocupar el papel de la torre de guarda espiritual. Señor, también que nosotros todos juntos
todos los días, donde estemos, tengamos una vida de predicar en el nombre del Señor Jesucristo. Le damos todo el agradecimiento, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.